Solo en México. Imagina que vas al cajero, vas a retirar dinero y de pronto te entregan chapo-billetes. Es en serio, chapo-billetes. Esto ha ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Han reportado el diario digital Río 12 la distribución de estos billetes de 200 pesos con este sello que dice de su amigo JGL, Joaquín Guzmán Loera. Son billetes que fueron expedidos en un cajero automático apenas el pasado 27 de septiembre y que tienen un folio que data ya de hace algunos meses. De hecho, han incluso seguido el rastro de los mismos. Fueron emitidos en el año 2019 por el Banco de México, apenas 2 meses después de que el Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Estos son los billetes que han aparecido en un cajero automático, que por cierto tienen valor de 200 pesos. No se invalidan por el hecho de tener el sello. Recordemos parte de justo de las restricciones o los daños que puede tener un billete que definen si son válidos o no. El caso de este tipo de marcas, sin importar la leyenda, sí permite que sean válidos. O por ejemplo, supongamos que no vas al cajero, que vas a una gasolinería, de pronto estás cargando y de pronto tu auto tiene un cortocircuito y ¡pum! Se incendia la bomba de combustible y toda la estación de gasolina. Estás viendo en pantalla justo lo que en un inicio en redes sociales se empezó a manejar como un ataque a una estación de gasolina, que en realidad se trató de un accidente, de un cortocircuito en este vehículo. Esto ocurrió en el municipio de Tlalixcoyan, en la carretera que va a Piedras Negras, en el estado de Veracruz. Los trabajadores llamaron al 911 luego de que los mismos trabajadores y los ocupantes del auto no lograron frenar el incendio, que empezó moderado, y cuando vieron que esto se iba a salir de control, fue que le llamaron a los bomberos, porque eso apuntaba a que iba a ponerse peor. Y tenían mucha razón. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Comenzamos esta transmisión nocturna. Vaya día, estoy buscando aquí la cámara, no la logro activar, aquí estoy, para que vean que esto es en vivo. Vaya día, este jueves 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no han podido frenar la violencia en Guanajuato, a pesar de la detención del líder de un grupo delictivo. Y el mismo día que hace esta declaración, se desató la violencia en esa entidad bárbara. Lo estamos viendo en el caso de Guanajuato. Se detuvo al jefe de la banda y todavía no podemos reducir el número de homicidios, que es lo que nos importa, más que nada. Porque se dan reacomodos, y siguen habiendo homicidios, menos, pero ahí está el problema. Entonces tenemos que atender las causas, si no se detiene a uno y inmediatamente es reemplazado por otro. Hay que atender las causas que originan la violencia. Desde luego, seguir investigando y detener a los
responsables, a los jefes. En este canal le he dado seguimiento justo a cómo ha sido la labor de las autoridades municipales, estatales y federales, en específico en la situación de Guanajuato, y sobre todo después de la detención justo de esta persona a la que el mismo presidente hace referencia, de cómo autoridades presumieron la disminución de homicidios dolosos, pero la situación en realidad no estaba presentando un cambio en beneficio de los ciudadanos. Vaya, seguía la violencia a tope. Y hoy han ocurrido una serie de acontecimientos verdaderamente lamentables, y no nada más hoy. En las últimas semanas han ocurrido también varias cosas en todo el estado. Pero comienzo hablando de lo que sucedió este 1 de octubre. Fraccionamiento Praderas de la Hacienda. En la madrugada fueron encontradas bolsas negras con restos humanos. No fueron identificadas el número de víctimas, y también fue encontrado un narcomensaje. En el centro, todo esto en Celaya, atención, en el centro de Celaya, en la calle Mitla, a las 11:30 de la mañana, una llamada del 911 alertó sobre una balacera. Cuando llegaron policías al lugar, encontraron a una persona asesinada dentro de un negocio del servicio técnico de audio. El diario AM de Guanajuato asegura que la hija de la víctima, una niña de 5 años de edad, presenció el crimen, y también han sido reportadas 2 personas heridas. En el barrio El Zapote, insisto, todo esto en Celaya, a las 12:30 de la tarde, una hora después de este primer acontecimiento al cual te hacía referencia, un hombre fue asesinado en un negocio tipo bazar. Los asesinos, de acuerdo con las primeras investigaciones, fueron 2 personas que llegaron a bordo de un vehículo, y hay una persona herida, también ha sido reportada por las mismas autoridades. ¿Qué más? En la colonia Santa Bárbara, un vehículo fue incendiado con 2 personas a bordo, las cuales pues murieron en esta agresión. La Fiscalía Estatal, la de Guanajuato, investiga este acontecimiento y no han ofrecido más detalles. También en la carretera que va de Celaya a Cortázar y a Salamanca fueron encontradas 2 personas asesinadas con armas de fuego. Autoridades no ofrecieron más detalles sobre este hecho. En total son al menos 7 las víctimas. Estaba ya por iniciar esta transmisión y me di cuenta que hubo más agresiones en Celaya. Un taxista, por ejemplo. Otros casos que pues se me están escapando lamentablemente en este listado. Pero vaya, es señal justo de lo que está ocurriendo. Y estoy hablando, insisto, en Celaya y en las primeras 15 horas del día. Ahora bien, hace también unas semanas te traje, en específico el 29 de julio, te traje a este canal este video. Atacan talleres en Celaya. Te platiqué cómo decenas de talleres mecánicos, de motocicletas, de bicicletas, estaban siendo atacados presuntamente porque sus dueños se negaban a pagar extorsión. Y también en las últimas horas, comerciantes han denunciado a diversos medios de comunicación que están siendo objetos de extorsión, víctimas de extorsión, principalmente negocios de tacos, vaya, taquerías, bares, restaurantes. Estas extorsiones, según han consignado, vienen a través o les llegan a través de volantes en donde los extorsionadores les muestran fotos de los negocios en cuestión, fotos de las casas de los dueños de los negocios, fotos de las familias de los dueños de los negocios. Y de paso les hacen una advertencia: ni te quejes porque entonces habrá consecuencias. Sabemos quién eres, sabemos en dónde están. Y son varios los casos. Tengo aquí una lista de ataques a algunos de estos negocios precisamente en Guanajuato en general. Sí, Celaya, pero también hay en otros municipios. Y ahí va, porque en verdad, cuando empecé a revisar los casos que ya había consignado en el video anterior, más los que se han estado sumando, es algo verdaderamente impresionante. Y 13 de febrero, ataque al bar El Peregrino, 2 personas asesinadas. 27 de marzo, ataques simultáneos a las taquerías Emilios en Celaya, 2 personas también asesinadas,
con camionetas también incendiadas. 16 de junio, un negocio de cerveza y otro de comida y baleados en Irapuato, atacados a tiros. El 8 de julio, el Diablos Bar en Ciudad Cortázar, el dueño fue atacado también a balazos. El 18 de julio, un salón de fiestas en Cortázar acabó con la fachada baleada. 23 de julio, Tacos Leo en Celaya, atacado a balazos. 28 de julio, Tacos Rafa en Celaya, con 3 trabajadores también asesinados. 10 de septiembre, Bar El Castillo en Celaya, atacado a tiros y también con bombas Molotov. La semana pasada, la taquería El Cuñado en Irapuato, con 5 personas asesinadas. 25 de septiembre, el restaurante Los Tres Hermanos en Celaya, atacado a balazos con 2 personas muertas. Hay varios locales, hay empresarios que han empezado a cerrar sus negocios, producto, obviamente, del temor que están teniendo ante esta ola de inseguridad. Ahora bien, no nada más en Guanajuato se está viendo los homicidios dolosos, vaya, los ataques a los negocios, sino también están siendo testigos, están viviendo una serie de masacres. Hay 2 muy recientes. La más inmediata ocurrió el pasado 27 de septiembre con 12 personas asesinadas en un club nocturno en la carretera que va de Jaral del Progreso a Cortázar. Ese mismo día, el 27 de septiembre, fueron contabilizados 31 personas asesinadas en todo el estado de Guanajuato. Fue el segundo día en récord con homicidios en todo el año. Tuvieron todavía un día más feo. Pero en ese 27 de septiembre, los homicidios en Guanajuato ocuparon una tercera parte de todos los homicidios que hubo en el país. En el país hubo 92, en Guanajuato hubo 31. La segunda masacre más reciente fue la ocurrida el pasado 17 de septiembre. 5 mujeres fueron asesinadas en un velorio de un joven que había sido asesinado en el mismo domicilio. En Guanajuato ya suman 15 las masacres en lo que va de este año. 48 masacres, estamos hablando por masacres con asesinatos de más de 5 personas en un mismo evento. 48 en todo el país y de las cuales 15 son en Guanajuato. Esto es lo que ha ocurrido también en esa entidad. De acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, tan solo de enero a agosto de este 2020 han incrementado los homicidios dolosos en Guanajuato en 33.2%. Sí es cierto, autoridades federales y estatales han presumido una disminución de la incidencia delictiva a raíz de la detención de un líder de un grupo del narcotráfico, pero esta detención ocurrió el 2 de agosto y están haciendo estas cuentas del 2 de agosto a la fecha. Las cifras que te estoy dando son de enero a agosto del 2020 comparado con enero a agosto del 2019, en donde la violencia y los homicidios dolosos tuvieron un aumento de 33.2%. El punto es que hay más. Pues estás viendo en pantalla también cómo referencias del video de la noche del 15 de septiembre y la mañana del 16 de septiembre, cómo también se disparó la inseguridad. Es de llamar la atención, justo a 2 meses de la detención de este jefe de este grupo delictivo, el gobierno federal se ha pronunciado sobre Guanajuato, ha presumido la disminución de homicidios dolosos, una disminución que han dicho ha sido aproximadamente del 50%, pero sigue Guanajuato estando a la cabeza. Pero finalmente, hace unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que pues, la inseguridad, que los homicidios dolosos son altos todavía en esa entidad. El gobierno estatal, por su parte, Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, pues desde hace ya más de un mes dio por terminado el operativo para combatir los grupos delictivos por considerar su fiscal y su secretario de seguridad que no hay cárteles en el estado de Guanajuato. Dieron fin al operativo Golpe de Timón, dedicado justo al combate de los grupos delictivos, y han empezado un nuevo operativo que consideran que forma parte de la pacificación del estado.
Ahora, bueno, no, a lo largo de todo este tiempo en este canal nos hemos dado cuenta que nada de eso es lo que está ocurriendo en Guanajuato, que los ciudadanos siguen todavía inmersos en una ola violenta, mientras que las autoridades pareciera que andan en otro lado. Están viendo un Guanajuato diferente. Sin embargo, lamentablemente la realidad ha hecho que las mismas autoridades tengan que reconocer que la situación no ha mejorado. Y la realidad, a final de cuentas, sale a flote, supera los discursos. Esta es la realidad en Guanajuato. Por eso es que es muy importante, y he considerado muy importante, dar seguimiento a este tipo de temas en este canal. Muchos de ustedes me han preguntado o me han dicho: Caporal, has dejado de lado el tema de la política para hablar sobre el tema de la inseguridad. El punto es que en realidad forma parte de una misma denuncia, forma parte de un todo. Es seguridad, se puede hablar de economía, se puede hablar de salud, y si hay algo en la que las autoridades están reprobadas, todas, municipales, estatales y federales, es precisamente en el tema de seguridad. Allí sí, no hay polémica de que sí se hizo bien o se ha hecho mal, sino los resultados son evidentes. Lamentablemente la realidad rebasa todo ese tipo de polémicas. Además, los temas políticos no los he dejado de lado, los estoy abordando en el canal secundario llamado El Caporal en Vivo, que por cierto en este mismo canal te traje hace unas horas el video sobre la consulta. Siguen los temas, simplemente se amplía la diversificación de contenido en todas las plataformas del Caporal. Así que la invitación es: suscríbete a todas las plataformas. Todavía no acabo, ¿eh? Este día ha estado bastante intenso en materia de inseguridad. Ustedes saben que recientemente regresé a la Ciudad de México, estuve unos meses en el estado de Veracruz y me tocó ver justo en la caseta que sale hacia Pirámides, en el municipio de Catepec, que es conurbado a la Ciudad de México, para ir a Veracruz, a la zona norte, una serie de manifestaciones. Vale, hermano. Un poquito de ejercicio para el cuello no hace mal. Este video ha sido subido a las redes sociales, pero me consta la existencia de esa manifestación, que está justo en la caseta que sale a Pirámides, hacia Teotihuacán. El punto es que hay una protesta ya desde hace meses de transportistas del sector turístico, aseguran ser, que derivado de la contingencia pues se han quedado sin trabajo y tienen tomada, bueno, no tomada, están boteando en las casetas, están pidiendo dinero pues en apoyo. Resulta que pues llegaron más grupos a querer tomar la caseta y se encontraron varios grupos allí y ahora se están peleando la caseta. Esto pasó hace unas horas en ese mismo lugar. Esa balacera tardó aproximadamente 2 horas. Se trata de, según han sido identificados, son 2 grupos de manifestantes que pues se encontraron y se enfrentaron. Entre ellos los han identificado como Grupo Guerrero, que presuntamente pide peaje para apoyar a los normalistas de Ayotzinapa, y otro grupo que se hace llamar Desobediencia Civil Pacífica. Hágame usted el favor con lo que acabamos de ver, que pide cooperación para las causas de los habitantes de allí, de la zona. Se enfrentaron a balazos. 2 horas aproximadamente tardó el tiroteo. Han sido reportadas 2 personas heridas en este acontecimiento. Algo relevante, inquietante, preocupante está ocurriendo en las casetas del país. Varios manifestantes han tomado muchas casetas en todo México en lo que va de este año. Si bien se tratan de casetas de administración
federal, el gobierno federal por mucho tiempo no estuvo retirando a los manifestantes, lo cual pareciera que motivó más a otros grupos y a los mismos manifestantes a seguir tomando las casetas y a hacerse de un dineral por el pago de la cuota. No se lo queda el gobierno, se lo quedan los manifestantes. ¿Se imaginan la cantidad de vehículos que pasan? Recientemente, hace apenas de una semana a la fecha, ya finalmente el gobierno federal ha dispuesto de la Guardia Nacional para que retiren a algunos de los manifestantes que tienen tomadas algunas de las casetas. Pero se ha convertido en un problema que que ha aumentado, que se ha presentado, se ha visto en mayor medida en lo que va de este año. Atención, atención con lo que ocurrió en Durango. No existe mucha información al respecto, así que muy probablemente estaré haciendo un video mañana más amplio sobre el tema. En el municipio de El Mezquital, 6 policías municipales fueron asesinados. Policías estatales, perdón, fueron asesinados. Iban avanzando en el municipio, en una curva, los alcanza un grupo armado, los emboscaron y fueron asesinados 6 policías. 2 civiles también fueron asesinados. De los sobrevivientes, que fueron 7 policías, pero que resultaron lesionados, fueron trasladados a hospitales, han informado a las autoridades y las autoridades han también hecho público que lograron advertir la emboscada con anticipación para pedir refuerzos. Llegaron más policías, lograron repeler el ataque, los agresores huyeron, consideran autoridades que hay agresores heridos, por lo tanto están haciendo ahorita operativos en los hospitales de la zona para saber si llegan personas con heridas de bala involucradas en ese mismo evento, pero pues una emboscada a policías con este balance es bastante grande el número de las personas asesinadas, de los policías, de los elementos estatales asesinados. Insisto, mañana estaré investigando más sobre este tema. Ha existido cierto hermetismo, no han compartido información las autoridades, pero ya estaré informando sobre ello. Y en Tijuana ha ocurrido algo también, y atención en especial en este acontecimiento. Algo que ha involucrado a las autoridades estadounidenses. Un trabajador del consulado de Estados Unidos en Tijuana fue reportado desaparecido ayer y finalmente fue encontrado hoy muerto. No se ha informado no se han dado detalles sobre ello, qué fue lo que ocurrió, bajo qué circunstancias, pero pues esto es lo que ha ocurrido. Ayer las mismas autoridades estadounidenses contactaron a las autoridades mexicanas para decirles: necesitamos que nos apoyen para encontrar a esta persona, y se hizo un operativo, ya no nada más con autoridades estatales, sino intervino también el Ejército y la Guardia Nacional. Ya dieron con esta persona lamentablemente fallecida, y de manera inmediata las autoridades estatales de Baja California han informado que lograron detener a 2 personas involucradas. Atención, todo está ocurriendo muy rápido y también con cierto hermetismo, pero atención con este tipo de acontecimientos. Sobre todo toman cierto nivel de... son delicados cuando se involucran a servidores públicos estadounidenses que son víctimas de delitos en México o en un país fuera de los Estados Unidos, y más de este tipo de delitos. Esto es lo que he preparado para ti, para esta transmisión. Bastantes cosas que han ocurrido. Y te invito a que sigamos platicando, a que sigamos informándonos, ya para cerrar el día, en la plataforma de Twitch, TWITCH. Termino esta transmisión, nos vamos a Twitch, me voy con la lectura de comentarios, cerramos el día, vamos a platicar del tema de los fideicomisos. No pasó en la Cámara de Diputados, hubo una votación, no hubo quórum, se fueron a receso, citan nuevamente a votación, y allí ya no apoya el PES y el PT a Morena para la eliminación de los fideicomisos. ¿Qué está pasando allí? Bueno, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de Donald Trump en cuarentena, vamos a divertirnos de lo lindo, pero ahora en la plataforma de Twitch. Quiero agradecer los superchats, muchísimas gracias por su apoyo, a Félix Gómez,
y a Ismael Rocha, así como a todos los miembros de este canal por apoyarme económicamente mes con mes. Muchísimas gracias. Este tipo de videos, por este tipo de temas, no son monetizados, no representan un ingreso para mí. Así que gracias a los superchats y a los miembros es que es posible traerles este tipo de información y decir, no pasa nada, no, hay gente que confía en mi trabajo y que me agradece de esta manera. Así que, en verdad, muchas gracias. Nos vemos en Twitch, vámonos a Twitch. El link de Twitch está en la descripción de este video, ahí está en cómo me pueden encontrar. También boletines todos los días, una selección de notas en tu correo electrónico, gratis, de lunes a viernes, selección del caporal. También te puedes suscribir para que recibas estos boletines. En la descripción de este video y de todos están todos los links para que te sumes. Muchas gracias nuevamente y nos vemos ahorita en Twitch. 5 minutitos y ando por allá.